Buenas noches y bienvenidos a otra charla de Bienestar Renacer. Quien les habla es Isaías Cortés y me da mucho gusto verlos por ahí. Hoy vamos a estar hablando de mi caja de herramientas. Mi caja de herramientas. Tema súper interesante. Nos preguntamos de dónde es que vienen, dónde se originan estas herramientas. Cuando nacemos, ya traemos en nuestro paquete un conjunto de herramientas. Estas son mejor conocidas como talentos o habilidades innatas, heredadas de nuestros antepasados. Así que yo puedo tener unas habilidades, unos talentos, unos dones que provinieron quizás de mis padres o de mis abuelos, o sabrá Dios de dónde venía ese DNA hasta que llegó a donde mí y pues surgen unas habilidades naturales en uno. Entonces el término habilidad o talento es cuando se puede hacer algo especial sin tener el conocimiento, preparación o experiencia previa. Es un don innato con el cual se nace. Con el tiempo se puede desarrollar y la persona que lo tiene, la persona que lo tiene puede realizar dicha actividad de forma natural, sin esfuerzo y sin tener que practicar. Algunos ejemplos de habilidades, vamos a ver, o talentos que pueden tener unas personas son para la música. Hay personas que pueden cantar, pueden seguir el tono o el ritmo de la música. Yo recuerdo cuando yo descubrí que tenía la habilidad para la música porque se me hizo fácil, primero cantar desde niño, y luego me interesé en aprender a tocar un instrumento. De hecho fue la guitarra, y pues empecé a acompañar. Alguien deseaba cantar y yo pues empezaba a acompañarlo. Lo interesante de esto es que pude notar que habían personas que se le dificultaba seguir el tono del acompañamiento, el tono de la música. La otra parte era que hay personas que no podían seguir el ritmo. Sí podían tomar el tono correcto, no se desentonaban, pero no podían seguir el ritmo de la música. Y ahí fue que yo decía, pero ¿por qué será? Si es tan fácil. Luego descubrí que no todo el mundo nace con la habilidad para la música, solo algunos. Y entonces ahí fue que yo descubrí que yo tenía la habilidad. Así que está la parte de la música, está la parte del baile. No todo el mundo tiene la habilidad para el baile. Hay personas que dicen que tienen los dos pies izquierdos. Y es cierto, no tienen habilidad para tener esos movimientos corporales y esa soltura. Está la habilidad o el talento para dibujar, para pintar, para hacer artesanía, actividades manuales y corporales, y también para los deportes. Yo tengo un nieto sobrino que tiene una habilidad espectacular para el soccer y para cualquier deporte que tú le des. Es una cosa increíble. Mientras que otros niños pues se le dificulta lograr dominar cierto deporte. Y lo mismo está la habilidad para el análisis. Hay personas que desde niños tienen esa habilidad. Hay otros que tienen la habilidad para socializar desde niños. Hablan hasta con las paredes, hablan con todo el mundo, mientras que otros son sumamente tímidos. Y eso pues le permite tener esa gracia para hablar en público. Gente así. Hay personas que nacen líderes también. Hay otros que tienen habilidad para la actuación, habilidad para influenciar, para negociar, habilidad para memorizar. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron algún compañero de escuela que ni siquiera tomaba notas en la clase y cogían los exámenes y los partían por el medio? Así que hay personas que nacen con unas habilidades, mientras otros tienen que esforzarse mucho para lograrlo.
Y así sucesivamente, memorizar, la organización, tantas habilidades innatas con las que las personas nacen. Y eso viene a ser parte de las herramientas que ya que poseen. Por otro lado, existen otras herramientas que han sido desarrolladas a través del tiempo, las cuales llamamos destrezas. Para desarrollar una destreza, en alguna actividad en particular, se requiere adquirir un conocimiento, número uno, y practicarlo por un periodo de tiempo hasta que eventualmente queda grabado en nuestro cerebro. Luego, requiere de poca concentración y esfuerzo para que podamos realizar dicha actividad. Algunos ejemplos de esto son aprender un idioma, hablar, leer y escribirlo. Y de hecho, yo creo que nadie nace conociendo un idioma, ¿verdad? Desde que nace del vientre de la mamá. Así que aprender un idioma es una destreza, ¿eh? Requiere estudiarlo y practicarlo. Realizar matemáticas, nadar, se requiere aprender a nadar, aunque algunas personas traen eso como en el instinto, y salen nadando rápido, mientras que otros se les dificulta muchísimo. Tocar algún instrumento musical, se requiere aprenderlo. Ahora, se le va a hacer mucho más fácil aprender aquel que nació con la habilidad para la música versus el que no nació con la habilidad. Y eso lo podemos distinguir. He visto personas que no nacieron con la habilidad, sin embargo, se interesaron tanto en la música o en algún instrumento en particular y fueron y tomaron los cursos y aprendieron. Ahora, son estas personas que cuando van a tocar el instrumento tienen un pentagrama de frente. Si usted le quita el pentagrama de frente, mi gente, se pierden, porque es como si estuvieran siguiendo una receta. Versus la persona que tiene habilidad para la música puede tocar con o sin pentagrama, porque ya eso le fluye. Ellos pueden crear la música, tienen la música por dentro, como dicen por ahí. Correr bicicleta es una destreza, guiar un vehículo y así entre muchas otras ejemplos que podemos proveer. Es importante resaltar que lo que algunos necesitan desarrollar como destrezas, ya otros lo poseen como un talento innato y viceversa. Así que habrá personas que, dado a la carrera profesional que escogieron, se han visto en la necesidad de desarrollar ciertas destrezas que no poseían de forma innata. Ejemplo de esto es realizar análisis. Quizás una persona escogió una profesión técnica donde se requiere hacer muchos análisis o socializar. Sobre todo estas personas que están en ventas requieren tener esa habilidad para socializar. Hablar en público, y le va a tocar también a muchas personas en sus profesiones hacer presentaciones tanto dentro de los departamentos donde ellos trabajan o a sus clientes externos. Otras destrezas son las de liderato, porque no todo el mundo nace líder. Dicen que el líder no nace, se hace. Sin embargo, hay líderes que nacen y hay otros pues que necesitan desarrollar esas destrezas de liderato. Y están estas personas que por su buen trabajo han sido ascendidos a una posición de líder y la compañía lo que hace es que los envía a unas academias de liderato para que entonces vayan desarrollando esas destrezas. Están las destrezas para influenciar, para negociar, para la organización y para tantas otras cosas que se requieren destrezas, y las personas que no poseen ya de forma innata eso, lo que hace es que la van desarrollando. Lo mismo ocurre en el área de las artes u ocupaciones que requieren gran coordinación con nuestro cuerpo. Vamos a hablar de nuestras manos, nuestros brazos, torso, piernas, etc. En el caso de la persona que ya posee el talento de forma innata, solo requiere de muy poco conocimiento y práctica para poder realizar estas actividades de manera ágil y eficiente.
Los que no poseen el talento van a requerir mucho conocimiento y práctica para lograr la agilidad y eficiencia de uno que ya lo tiene. He visto historias de personas que poseen unos talentos espectaculares y que no le han sacado provecho o no se han ocupado por continuar desarrollándolo. Al contrario, hay otros que no poseen el talento, sin embargo se han ocupado en desarrollar la destreza a través de mucho estudio y práctica, logrando ser exitosos en sus objetivos. Esto me acuerda la parábola de los talentos que se encuentra en la Biblia. Un hombre, antes de partir, iba a partir por algún tiempo, llamó a 3 de sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al tercero le dio 1 talento. Y se fue. ¿Y qué sucedió? Que el que tenía 5 talentos inmediatamente se fue a negociar y obtuvo otros 5 talentos. El que tenía 2 talentos hizo lo mismo, negoció y obtuvo 2 talentos más. Ahora, el que tenía 1 talento, cogió, lo enterró y lo escondió y no hizo nada con él. Ahora, yo no voy a narrar toda la historia. Ahora, lo que voy a hacer es preguntarte, ¿qué has hecho con el talento que tú tienes? Y yo confío que lo has puesto en uso, que lo has puesto en uso. Existe una frase en inglés que dice, what you don't use, you lose. Y la traducción literal de esa frase es, lo que no usas, lo pierdes. Esta frase en español se conoce como, lo que no se usa, se atrofia. Y eso fue lo que le sucedió a aquel siervo. Por no usar su talento, lo perdió. Así que procura darle uso a tu talento. Ahora, ¿dónde están estas herramientas? Vamos a ver. Estas herramientas que poseemos, ¿en qué lugar? ¿En qué lugar están? Bueno, nuestros talentos y destrezas residen en nuestro inconsciente. Es un área del cerebro que funge como un gran almacén. Contiene tanto los programas o rutinas que corren de forma automática como también nuestras memorias del pasado. Todas aquellas actividades que hemos realizado en repetidas ocasiones y que no requieren de concentración para poder realizarlas, vienen a ser parte de nuestro inconsciente. ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, mi gente, porque es que nuestra mente consciente no puede estar pendiente de todo y enfocándose en todo. Entonces, las cosas que ya hemos hecho por repetidas ocasiones, como dicen por ahí, ya lo podemos hacer con una mano amarrada atrás y con una venda en los ojos, que las dominamos, pues esas actividades van a quedar grabadas en nuestro subconsciente y las podemos hacer sin estar prestando atención. De manera tal que liberamos entonces esa carga a nuestro consciente para que se enfoque en cosas nuevas o cosas que no ocurren tan repetidas veces y que requieren concentración para poder entonces tomar las decisiones correctas y hacer las cosas apropiadamente. Así que por esa razón es que estas herramientas están guardaditas allá en nuestro subconsciente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo trabaja esto? Para dar un poquito de explicación neurocientífica. En nuestro cerebro hay millones y millones de neuronas. Cada actividad que comenzamos a hacer o que vamos a hacer, esas neuronas o ciertas neuronas cogen y se agrupan y comienzan a comunicarse cada vez que vamos a hacer una actividad. Dejamos de hacer la actividad, se alejan las neuronas. Volvemos a hacer la misma actividad, las mismas neuronas se agrupan. Dejamos de hacer la actividad,
se separan, pero ya hemos hecho la actividad 2 veces, así que esas neuronas, cada vez que se vayan a separar, la separación va a ser menos. ¿Y por qué? Porque nuestro sistema está diseñado tan espectacularmente que procura, para no pasar mucho trabajo, procura anticipar qué se va a hacer. Y de hecho, todos estos artefactos electrónicos, las computadoras, las han hecho tratando de imitar de la manera en que nuestro cerebro trabaja. Y van a notar que a veces tú estás escribiendo algo y aparece ya cuando estás testeando, te empiezan a surgir ciertas palabras que posiblemente sea lo que quieres decir. Así que estas tecnologías que tratan de anticipar lo que uno va a hacer, hace tiempo que ya existía acá. Así que, ¿qué pasa? Estas neuronas, ya quizás la tercera, cuarta o quinta vez que vamos a hacer una actividad, cada vez se alejan menos y se quedan más cerca. Llega un momento dado que hemos hecho una actividad tantas y tantas veces que esas neuronas se quedan prácticamente cercas, nunca se unen una con otra, pero están bien cercas una de otra. Y eso es lo que yo le llamo, o le llaman, la ciencia, le llama neuroplasticidad o conexiones sinápticas. Ahora, ¿qué sucede cuando dejamos de hacer una actividad? Cuando dejamos de hacerla, de la misma manera, esas neuronas van a empezar a separarse y a separarse y a separarse y a separarse. Así que cuando dejamos de practicar uno de nuestros talentos, una de nuestras habilidades, por eso es que dicen que lo podemos perder. Porque perdemos esa conexión sináptica, perdemos esa neuroplasticidad. Entonces le recomiendo, practica ese talento que tienes, trabaja en él, perfecciónalo. Ahora, pregunto, ¿podríamos llegar al punto de que no estamos conscientes de que poseemos alguna habilidad o destreza? Definitivamente que sí. Hay habilidades que están, hay herramientas que están guardadas ahí y que están nuevecitas, están con el plastiquito puesto, no las hemos usado. Yo por lo menos me he dado cuenta de algunas y ya pues las he puesto en uso. Sin embargo, tenemos unas capacidades ahí escondidas y no se ha dado la situación en que nos vemos forzados a usar esa herramienta. Pues entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a ver. Vamos a hablar de las creencias y nuestro comportamiento ante los contextos. ¿Okay? ¿Y qué es contexto? ¿Qué es el contexto? Bueno, es el conjunto de circunstancias que rodean una situación en un momento dado y sin las cuales no se puede comprender correctamente la realidad de esta circunstancia. Así que estas situaciones van a influir grandemente en la manera en que reaccionamos o respondemos. Van a impactar nuestro comportamiento. También el contexto se usa o se refiere al conjunto de elementos lingüísticos que influyen, preceden o siguen a una palabra, frase u oración. Estos elementos ayudan a interpretar su significado. ¿Se han topado con la situación que alguien está diciendo algo y rápido se emite un juicio sobre lo que está diciendo sin que la persona haya terminado de decir lo que va a decir? ¿Y qué pasa? Hace falta el contexto al final o hace falta el contexto al principio de lo que esa persona está diciendo para poder entender lo que quiere decir. Entonces, no interrumpa, deje que la persona termine para que entonces usted pueda tener todo el contexto y así usted pueda hacer una buena interpretación de lo que esa persona está diciendo. Ahora, vamos a dar unos ejemplos de contexto en términos de circunstancias, de una situación, porque cuando hablamos de contexto, estamos hablando de tiempo y espacio y qué cosas están alrededor de uno que van a influir en tu comportamiento. Y vamos a explicarlo con este ejemplo. ¿Te atreverías
te atreverías a cruzar desde la altura de la azotea de un edificio? Vamos a suponer que te encuentras en la altura, en la azotea, en la parte de arriba de un edificio de 100 pies, de 100 pisos, imagínate, un edificio de 100 pisos. Estás ahí en esa azotea y hay otro edificio de la misma altura a 200 pies de retirado, 200 pies de retirado, y hay una soga que corre desde este edificio al otro edificio. Y yo te pregunto, oye, ¿te atreverías a cruzar al otro edificio? Agarrándote, no como cargo alenda, así, caminando por la soga, pero por lo menos quizás aguantándote de la soga hasta llegar al otro edificio. ¿Lo harías? Y probablemente me vas a decir que no. ¿Lo harías de gratis? Quizás no. Quizás siempre aparece un loco y diga que sí, nada más por ganarse la fama. Ahora, esto que te estoy presentando es el primer contexto. Tú en un edificio, para que cruces a otro edificio a través de una soga, a esa altura y a esa separación. Ahora, segundo contexto. Si yo te ofrezco $100, ¿lo haría? O si te ofrezco $1,000, ¿lo haría? O si te ofrezco 10,000. Y si continúa aumentando la cantidad, es probable que aparezca quizás 1, 2 o 3 personas más que digan, sí, me atrevo. Ahora, ¿por qué ese cambio de comportamiento versus el anterior? Porque el contexto que estoy presentando ahora es diferente. Ahora yo estoy ofreciendo una recompensa por hacer eso. Así que esto es un contexto diferente. Mientras antes esta persona no se atrevía a hacerlo, quizás ahora, a cambio de dinero, lo haría. Ahora vamos al tercer contexto. Misma situación, estás en la azotea de ese edificio y en el otro edificio se está formando un fuego. Y allá en aquel edificio hay un ser muy querido tuyo, una persona que tú amas, que tú no puedes permitir que le suceda algo malo. Y esa persona está allí, está confundida, sin saber qué hacer, y hay un 100% de probabilidad que tú puedas salvarla siempre y cuando cruces al otro edificio a través de esa soga. ¿Lo harías? Probablemente sí lo harías. Y este es el tercer concepto, y a este le llamamos criterio de valor. Así que, dependiendo de los contextos, van a influir para que entonces nosotros tomemos ciertas decisiones y respondamos de manera diferente. No es hasta que nos encontramos en ciertos escenarios, situaciones, lugares, climas, horarios, etcétera, que se podrían activar ciertas herramientas que poseemos de forma súbita o automática sin darnos cuenta. Ahora, ¿has escuchado la frase en casa de herrero o cuchillo de palo? Hay personas que poseen excelentes talentos y que los practican continuamente en un contexto particular. Por ejemplo, el herrero pone en uso sus habilidades y destrezas de herrero cuando se encuentra en su taller y atendiendo a sus clientes. Una vez sale de su taller, tal vez no arregla ni el pestillo de la puerta de su casa. El abogado litiga ante un juez, un jurado y una cantidad de personas dentro de un tribunal. Cuando se encuentra en otro ambiente, quizás en alguna actividad social, no se atreve a hablar con nadie. El gerente de ventas es capaz de influenciar y negociar las ventas más importantes en la compañía donde trabaja. Sin embargo, se le hace difícil influenciar a su hijo para que haga las tareas de la casa. El director de un departamento en una empresa prestigiosa es capaz de tomar las decisiones correctas e impartir las instrucciones necesarias para lograr los objetivos del negocio. Tiene la habilidad para persuadir a su equipo de trabajo y lograr resolver los problemas más complejos que surgen periódicamente.
Sin embargo, no es capaz de hacer lo mismo en su círculo familiar o de amistades. Es curioso ver cómo podemos poseer capacidades extraordinarias en nuestra caja de herramientas y a veces se nos olvida que las tenemos. Sobre todo cuando nos encontramos en diferentes contextos. Esto me recuerda ciertos superhéroes como por ejemplo Superman. Su otra identidad es Clark Kent, un individuo tímido, inseguro y algo torpe en su comportamiento. Sin embargo, cuando se quita los espejuelos y se cambia su vestimenta, ocurre una transformación espectacular. Un individuo seguro, decidido, valiente, que le hace frente a cualquier adversidad. Todos tenemos un superhéroe adentro de nosotros que tiende a salir solo en ciertas ocasiones. Cuando sale ocurre de modo automático, mayormente sin darnos cuenta y suele suceder dependiendo del lugar, personas que estén a nuestro alrededor y o situación que estemos atendiendo. Ahora les voy a decir, también hay un villano que habita dentro de nosotros y este, al igual que el superhéroe, tiende a salir de manera sorpresiva, sin invitación y de forma automática. Este es el que nos mete en problemas, el que hace que tengamos reacciones abruptas y que en muchas ocasiones nos paraliza. Es esa vocecita que nos critica y nos juzga constantemente. Ahora, ¿qué ustedes creen que se puede hacer? Bueno, la recomendación que insisto en proveer en todas mis charlas es conciencia plena. Que tengamos conciencia de lo que hacemos, que estemos pendientes, que nos monitoreemos, que nos observemos. Y la manera de lograr lo que más recomiendo es la disociación o el acto de disociarse. Esto se define como el acto de separar algo que está unido. Cuando deseamos estar en conciencia plena, es necesario separarnos de nuestro yo. Dejar de vernos en primera persona y pasar a vernos en tercera persona como en los videojuegos. Y no sé quiénes de ustedes han tenido alguna exposición a videojuegos, ya sea porque lo han jugado ustedes mismos o por algún hijo o hija suya o algún sobrino, pero hay unos videojuegos que se juegan en primera persona y hay otros que se juegan en tercera persona o que tienen la capacidad de jugarlos en cualquiera de los dos modos. En el videojuego tipo primera persona, ves todo desde el ángulo del personaje principal. Ves mayormente sus brazos, sus manos y quizás sus piernas y sus pies. No puedes ver qué hay alrededor, a no ser que gires el personaje. Así que vamos a decir que estás jugando ese videojuego y quieres ver qué hay en este lado, pues entonces te giras para allá para poder ver o para poder ver para arriba o para abajo. Pero no puedes ver el todo de una sola vez. Así que estás metido ahí en ese personaje. Entonces, puedes ver mejor vamos a decir que en tercera persona, si lo fueras a jugar en tercera persona, entonces ahí puedes ver el personaje principal en cuerpo entero y todo lo que hay a su alrededor. Puedes ver mejor los gestos del personaje y cómo interactúa con el ambiente que lo rodea. De la misma manera ocurre con nosotros. Cuando nos vemos en tercera persona, podemos ver cómo nos comportamos, cómo reaccionamos o respondemos.
Podemos ver nuestro entorno y cómo interactuamos con él. Esto nos ayuda a estar más conscientes y a tomar decisiones sabias en cuanto a cómo vamos a responder ante ciertas situaciones. Vamos a poder evitar, estando en tercera persona, disociándonos, vamos a poder evitar que salga el villano y ser capaz de invocar al superhéroe que está en nosotros, independientemente del contexto en el que nos encontremos. No de forma inconsciente, pero inconscientemente. Vamos a poder acceder nuestras herramientas en cualquier momento y estar consciente de que si pude manejar aquella situación, aquel día, cuando me encontraba en aquel lugar, también puedo manejar esta otra, no importando que me encuentre en un entorno distinto. Así que si queremos hacer pleno uso de nuestras herramientas, primero que nada, saca un momento y haz un inventario de las herramientas que posees. Y estamos hablando de habilidades y destrezas. Anótalo en algún lugar y repasa tu lista regularmente. Ahora, también podemos adquirir nuevas herramientas. Así que pregúntate, ¿qué otras herramientas, destrezas, te hacen falta o te gustaría adquirir? Quizás deseas aprender a cocinar o a sembrar huertos o a hablar en público o a escribir artículos o algún libro o practicar algún deporte o aprender a bailar, a negociar, a enseñar, a tocar algún instrumento musical o aprender algún otro idioma o quién sabe. O quizás deseas o necesites herramientas tipo virtud. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la paciencia, la perseverancia o determinación, la disciplina o ser más organizado o manejar tus asuntos con diplomacia y elegancia, entre otras tantas cosas. Lo que identifiques que desees adquirir, comienza hoy a trabajar con ello. Luego voy a estar compartiendo en una próxima charla técnicas para adquirir nuevas herramientas. Muchas gracias, será hasta la próxima. Buenas noches.